En el video anterior vimos cómo acceder a los caracteres de un string por posición. Hoy vemos los métodos, que son funciones que vienen incorporadas en cada string y te permiten transformarlo, buscarlo, dividirlo y analizarlo. En Python los métodos se llaman con un punto después del string seguido del nombre del método y paréntesis. Recuerda que los strings son inmutables, ningún método modifica el original, todos devuelven un string nuevo. Si no guardas el resultado en una variable, se pierde. Empezamos con los métodos de cambio de mayúsculas y minúsculas. Upper convierte todo el string a mayúsculas. Lower convierte todo a minúsculas. Capitalize pone en mayúsculas solo la primera letra y el resto en minúscula. Title pone en mayúscula la primera letra de cada palabra, como un título de libro. Swapcase invierte las mayúsculas y minúsculas, lo que era mayúscula se vuelve minúscula y al revés. Estos métodos son muy útiles para normalizar datos antes de compararlos. Si quieres comparar dos strings sin que importe si están en mayúsculas o minúsculas, convierte ambos a lower antes de comparar. Los métodos de limpieza eliminan caracteres no deseados de los extremos del string. Strip elimina espacios en blanco al inicio y al final. Lstrip elimina solo por la izquierda, rstrip solo por la derecha. También puedes pasarles un string con los caracteres que quieres eliminar, no solo espacio. Estos métodos son imprescindibles cuando trabajas con datos reales, archivos de texto, CSVs, respuestas de APIs. Los datos del mundo real casi siempre tienen espacios o saltos de línea de más que hay que limpiar antes de procesarlos. Los métodos de búsqueda localizan substrings dentro del string. Find devuelve el índice de la primera aparición del substring buscado. Si no lo encuentra devuelve -1, nunca lanza un error. Rfind hace lo mismo pero busca desde el final hacia el inicio. Index funciona igual que find pero lanza un value error si no encuentra el substring. Count cuenta cuántas veces aparece el substring en el string. StartSuite comprueba si el string empieza por un prefijo determinado y devuelve verdadero o falso. EndSuite comprueba si termina por un sufijo. Estos dos últimos son muy útiles para filtrar archivos por extensión o URLs por protocolo. Replace sustituye todas las apariciones de un substring por otro. El primer argumento es lo que buscas, el segundo es por qué lo reemplaza. Opcionalmente puedes pasarle un tercer argumento con el número máximo de reemplazos. Si el substring a reemplazar no existe en el string, replace devuelve el string original sin cambios, no lanza error. Un uso muy frecuente es limpiar datos, eliminar caracteres no deseados reemplazándolos por un string vacío. Por ejemplo, eliminar todos los puntos de un número de teléfono o todos los guiones de un código. Split y join son los métodos más potentes para trabajar con strings y listas juntos. Split divide el string por un separador y devuelve una lista de substrings. Si no le pasa separador, divide por cualquier espacio en blanco y elimina los vacíos. Join hace lo contrario, une una lista de strings con un separador entre cada elemento. La sintaxis de join es un poco especial. El separador va primero, luego .join, luego la lista. Split y join juntos son la combinación perfecta para procesar texto. Divides, transformas cada parte y vuelves a unir. Los métodos de comprobación analizan el contenido del string y devuelven verdadero o falso. IsDigit devuelve verdadero si todos los caracteres son dígitos numéricos. Isalpha devuelve verdadero si todos son letra. Isalnum devuelve verdadero si todos son letras o números, sin espacios ni símbolos. Ispace devuelve verdadero si el string contiene solo espacios en blanco. Isupper e Islower comprueban si todos los caracteres alfabéticos están en mayúsculas o minúsculas. Estos métodos son muy útiles para validar input del usuario antes de procesarlo. Por ejemplo, comprobar que un código postal contiene solo dígitos antes de convertirlo a entero.
Los métodos de formateo controlan la alineación y el relleno del string. Enter centra el string dentro de un ancho determinado, rellenando con espacios o con el carácter que le indique. Ljust alinea a la izquierda y Rjust a la derecha, ambos con el mismo funcionamiento. Zfi rellena el string con ceros a la izquierda hasta alcanzar el ancho indicado. Es muy útil para formatear números con ceros iniciales, como horas, minutos o códigos. Estos métodos son especialmente útiles cuando generas tablas o informes en texto plano donde necesitas que las columnas estén alineadas. Eso es todo para los métodos de string. Mayúsculas y minúsculas para normalizar, strip para limpiar, find y com para buscar, replace para sustituir, split y join para dividir y unir. Los métodos is para validar y center, ljust, rjust y zfi para formatear. No hace falta memorizarlos todos. Con saber que existen y para qué sirven es suficiente. Cuando los necesites los buscas en la documentación oficial de Python y los usas. En el próximo video entramos en funciones, donde todo lo que hemos aprendido empieza a organizarse de verdad. Dale al me gusta y suscríbete hasta el siguiente capítulo.